Empezamos ya la grabación de nuestra clase. Muchachos, bueno, lo primero que quiero que hagamos es retomar, como recordar qué actividades hay pendientes, qué tenemos para esta semana. Quiero comentarles la actividad de ensayos si de pronto ya entraron a la plataforma y revisaron. Entonces voy a presentarles mi pantalla y vamos revisando las cosas que hay por hacer. Tenemos que descargar el libro, ¿verdad? Sí, Mónica, ahí está. Lo abren, le dan clic ahí y lo descargan y ya tienen acceso. Ahorita les voy a mostrar la parte en la que vamos a hacer énfasis para que tengan muy en cuenta qué es lo que se necesita trabajar del libro. Bueno, eh, devolviéndonos un poquito a la semana 5, recuerdan que hicimos un trabajo de diapositivas adicionales sobre rendimientos marginales, quedó en esta parte de acá, por si las quieren descargar y las quieren ver. Tenemos pendiente el formulario sobre consumidor y productores de rendimientos marginales. La mayoría ya iniciaron el diligenciamiento del formulario. Hay algunos que han diligenciado solo una parte. Entonces, les recuerdo que va a estar abierto hasta mañana a la medianoche. Como hubo como problemas al principio, por eso extendí el tiempo un día más. O sea que se cierra el cuestionario mañana domingo a la medianoche. Profe, ¿me ¿Listo? podría confirmar si le llegó el mío? Sí. El único que no he recibido creo que es el de María Camila. Ah, ok, gracias. Listo, de resto tengo todos. Hay algunos que tienen solamente algunas preguntas resueltas, o sea, como que lo están todavía construyendo, entonces no hay problema, tienen plazo hasta mañana, hasta la medianoche. Bueno, eso respecto a la tarea que nos había quedado en la semana pasada. Para esta semana, que es nuestra semana 6, vamos a tocar el tema de los costos económicos y la estructura de mercado. La idea es que el día de hoy vamos a realizar una actividad que consiste en la creación de un mapa conceptual. No sé si ustedes de pronto exploraron esta parte que yo les dejé aquí, que les dejé un link sobre mapas conceptuales. ¿Sí exploraron la página? Por aquí Sí, me están hablando Yo por el no, chat. profe. Muchas gracias por la información de registro. Ya aquí tenemos la información y ya la corroboramos y ya estamos al día pendientes de la reunión. Bueno, ahora sí, continuamos. Bueno, sí, me dijeron que sí exploraron la página que les dejé para hacer mapas conceptuales. Sí, profe, mostraba los tipos de mapas, las páginas donde uno puede realizarlas. Perfecto, sí. Entonces, la idea de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a realizar la explicación como normalmente lo hacemos por medio de las diapositivas de qué son los costos económicos. Y después de realizar la presentación, la explicación del tema, la idea es que ustedes comiencen a hacer su mapa conceptual durante la clase. Entonces ya verán ustedes qué herramienta toman de las que se les sugirió. No sé si de pronto tienen algún inconveniente que me quieran comentar o algo, porque la idea es que eso es lo que vamos a hacer, explicación, y luego vamos a sentarnos de una vez a realizar el mapa conceptual. ¿Todos entendido lo que hay que hacer? Sí, señora. sí, O señora. sea que se descarga uno de los programas. ¿Cómo, Manuel? Se descarga uno de los programas para... Lo que ustedes quieran, sí, precisamente la idea de que exploraran, ¿cierto? Era que conocieran diversas herramientas que hay para hacer mapas conceptuales. Entonces, la que más les haya gustado la pueden usar y ya luego uno descarga su mapa en PDF o en PowerPoint, ¿cierto? Y me lo envían. La idea es que lo envíen acá, que lo suban a este link donde dice mapas conceptuales. ¿Ok? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy.
Si por alguna cosa, por alguna cuestión de la vida, no pueden trabajar en alguna de estas herramientas y prefieren trabajar en las herramientas normales, como es Word, como es PowerPoint, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿cierto? Es como les quede a ustedes más fácil. También, si por ejemplo hay alguien que está trabajando únicamente desde el celular y no tiene cómo realizar su mapa conceptual en alguna herramienta informática, lo pueden hacer a mano. Preferiblemente no, ¿por qué? Porque es más complicado. O sea, la idea de yo haberles dejado esta información de los mapas conceptuales era para que ustedes se dieran cuenta que hay muchas formas de realizar los mapas, muchas herramientas didácticas que nos facilitan el trabajo a la hora de hacer esos mapas conceptuales. Hacerlo a mano es, digamos, algo más engorroso porque es más difícil mover conectores, decir, por ejemplo, no, esta idea no la quiero pegar aquí, la quiero conectar a esta otra parte, y eso, pues eso de borra y borra y vuelve, escribe, es lo que nos evita el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, tengan en cuenta como esas cositas para la realización del mapa. No es necesario que utilicen estas herramientas que aparecen acá. Es solamente en caso de que a ustedes les haya parecido más sencillo y más útil lo que se les mostró aquí en esta página. Bueno, entonces, apenas se termine de hacer el ejercicio, que la idea es que sea para finalizar la clase, porque es un ejercicio en clase, se deben subir los mapas conceptuales aquí. Lo siguiente, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Lo siguiente, ¿cuál va a ser el trabajo en casa? El trabajo en casa consiste en que ustedes van a elaborar un ensayo. Un ensayo sobre el tema son los clústeres en Colombia. Entonces, ustedes van a investigar el tema de los clústeres. Ya tienen bastantes, digamos, herramientas y un acercamiento a cómo se puede hacer esa investigación, ¿cierto? A partir de las bases de datos, por ejemplo, de la universidad. Ya tienen, digamos, algo de experiencia a la hora de saber cuáles artículos escoger, cuáles no, ¿cierto? Que hay artículos que puede que aparezcan en internet, pero no son fiables las fuentes, etcétera. Entonces ya hemos como realizado un ejercicio cuando hicimos las fichas de lectura. Entonces, ¿qué se va a hacer? La idea es que cada uno de ustedes va a investigar sobre este tema, los clústeres en Colombia, y va a elaborar un ensayo para entregar en la última semana. O sea, la idea del ensayo es que se suba, les abriré una carpeta para la última semana, donde ustedes, al igual que como los mapas acá, van a subir sus ensayos. Y les dejé el siguiente libro, Cómo escribir textos académicos según normas internacionales. Se los voy a mostrar por acá para que miremos exactamente qué parte vamos a utilizar. ¿Y por qué es importante? Este libro se los dejé, no solamente es importante desde el punto de vista de nuestra asignatura, sino de otras asignaturas y van a ser cosas que ustedes van a utilizar durante toda su carrera. Entonces es importante que tengan, digamos, una referencia en el caso en el que no se hayan enfrentado a escribir textos académicos. Bueno, este es el libro es de la Universidad de Barranquilla, de la Uninorte, y nos plantea, miremos el siguiente, el contenido. En este libro ustedes encuentran cómo escribir un resumen, una relatoría, cómo hacer una reseña, un informe de investigación, un artículo científico, un ensayo, cómo presentar una hoja de vida. Entonces son muchas cosas que nosotros podemos utilizar, muchos tips que nos dan acá, ¿cierto? Sobre cómo se pueden crear artículos, textos académicos, y esto va a ser algo que les va a servir durante toda la carrera. ¿Cómo presentar textos según normas internacionales? Cuando ustedes estén haciendo ensayos o cuando ustedes vayan de pronto a hacer tesis, etcétera, ¿cierto? Todos estos textos son bastante importantes. Acá le enseñan a uno a cómo buscar y recopilar información, cómo presentar las partes de un trabajo escrito, etcétera, las normas, que la INCONTEC, que la norma APA, bueno, entonces son cosas que
que les quise compartir el texto completo, no solamente la parte de ensayo, porque me parece importante que lo tengan porque les puede servir para muchas cosas durante la carrera. Bueno, entonces nos vamos a ir hacia cómo escribir un ensayo. Aquí, en el capítulo 7, cómo escribir un ensayo, ustedes van a encontrar las recomendaciones de cómo es que deben entregar ese texto, ¿cierto? ¿Qué características tiene el ensayo? Entonces, algo muy importante es que predomina lo personal y lo subjetivo. Aquí quiero hacerles una recomendación especial y teniendo en cuenta también las fichas de lectura que ustedes me entregaron. Si ustedes recuerdan, en la ficha de lectura había una partecita que decía la opinión personal, ¿cierto? Muchos de ustedes lo que hicieron en esa parte de opinión personal fue como un resumen, ¿sí? Y la idea de la opinión personal es que se sienta cuál es la voz, cuál es la opinión respecto al tema. No es hacer el resumen, es de alguna forma como que ustedes se sienten a hablar con el autor y hallen en qué cosas están de acuerdo, en qué cosas discrepan, ¿cierto? Qué cosas cambiarían, qué cosas modificarían. Bueno, es su opinión personal de acuerdo a lo que ustedes conocen, lo que ustedes piensan. Entonces, en un ensayo es muy importante ese tema de la opinión de ustedes. El tema, ya sabemos que es el de los clústeres, ¿cierto? Un ensayo puede ser de 2 hojas, de 3 hojas, no es una cosa, digamos, excesivamente enorme. Bueno, aquí les van a dar, de alguna forma, unos tips para poder crear su ensayo. Y el ensayo tiene digamos, un objetivo fundamental. Trata de convencer al lector. Entonces, cuando nosotros elaboramos un ensayo, lo que hacemos es que cogemos un tema, lo desarrollamos y sobre eso planteamos nuestra propia idea, ¿sí? No significa que yo me base en un texto y esté de acuerdo con todo lo que dice el autor y resulte hablando solamente de lo que dijo el autor, de lo que leí. No, tengo que plantear mi propia idea personal sobre eso y tratar de alguna forma de evidenciar en el escrito que yo quiero que el que lo lea adopte de alguna forma mi idea, ¿sí? Convencerlo de que de la idea que yo quiero plantear. Entonces, por eso es que el ensayo es muy importante. En el ensayo es muy importante el tema de la opinión personal de cada uno y que la opinión no se vaya a confundir con un resumen, porque un resumen resulta ser la opinión del otro, del que hizo el texto original, ¿cierto? Nosotros vamos a tratar aquí de hablar desde el punto de vista personal, crítico, desde nuestras ideas. ¿Por qué? Porque me interesa es que desarrollemos esa forma de nosotros poder expresar nuestras propias ideas. Entonces, bueno, esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación, no hacer citas enormes porque la idea no es mostrar, digamos, directamente la idea de otro, la idea no es hacer resúmenes, sino la idea es que ustedes me cuenten en sus propias palabras qué investigaron sobre clúster y qué piensan ustedes, qué opinan, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta el tema por esto o no me gusta, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, que se quede muy claro, de alguna forma, cuál es su opinión, ¿cierto? ¿Cuál es su propuesta? Porque también a partir de algo que no nos agrada, ¿cierto? O que no estamos de acuerdo, nosotros podemos plantear mejoras, ¿cierto? Todo eso debe quedar ahí como propuestas dentro del propio ensayo. Entonces, esta parte es esencial que lo leamos. Entonces, la idea es que se lean este capítulo 7 y a partir de este capítulo 7 tengan como una idea de cómo construir su propio ensayo. Acá, en la última parte del capítulo, encontramos unos ejemplos de ensayo.
para que vean que no son cosas excesivamente grandísimas, larguísimas, ¿no? Sino que pueden ser, por ejemplo, cortas, pero tienen que tener unas partes. Entonces tengo que tener una introducción, ¿cierto? Que tengo que tener un desarrollo, tengo que tener una conclusión, todo eso se los explican aquí dentro de este capítulo 7. Y ese texto, la idea es que se haga, ¿cierto? Lo guarden y me lo envíen. Voy a abrir la carpeta para la semana 8 porque la idea es que lo trabajen con mucho juicio y me lo envíen en la última semana, así como habíamos quedado en nuestra concertación de compromiso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí sobre el tema del ensayo. Profe, muy buenas tardes, qué pena, Hola, llegué José. como tarde, no, es que estaba tratando de entrar y no entraba con el link, no sé qué me pasó. Profe, lo que pasa es que no, como llegué tarde, yo creo que llegué a la última explicación que usé sobre el trabajo en casa, Ujú. pero el tema principal, que es lo que me parece que hay que hacer ahora, Sí, el pues de los mapas estoy ahí, conceptuales. sí, estoy como perdido en ese lado Ah, porque bueno, pues la sí. verdad no escuché su explicación. Bueno, básicamente vamos a tratar el tema de los costos económicos y la estructura de mercado el día de hoy. Prácticamente vamos a hablar solo de costos. ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer la clase como siempre la hacemos, ¿cierto? Desarrollamos nuestras diapositivas, hablamos entre todos, etcétera. Y después de finalizar la clase, como tal, digamos, como de finalizar ese contenido teórico, vamos a proceder a hacer el mapa conceptual. Pero entonces ese mapa conceptual se va a hacer en clase, durante la clase. Entonces la idea es que apenas acabemos, ustedes empiecen a hacer sus mapas conceptuales y me los envíen al finalizar la clase. ¿Qué hay que tener en cuenta? Acá yo les dejé unas herramientas, ¿cierto? De cómo pueden ustedes realizar mapas conceptuales. Pueden usar estas herramientas que aparecen en esta página. Y guardan sus mapas y me los ponen aquí, donde dice mapas conceptuales. Dentro de la plataforma hay como una carpetica donde deben ustedes adjuntar esos archivos de lo que hagan a finalizar la clase. La idea es que es una actividad de clase, o sea que se debe hacer durante el tiempo de la clase. ¿Listo? No sé tú cómo estás para utilizar esas herramientas, José. No, profe, ni me pregunte, pero voy a hacer el intento. Bueno, ahí va la siguiente aclaración. Tener en cuenta que, por ejemplo, si ustedes están trabajando desde el celular, no tienen el computador a la mano, etcétera, pueden hacerlo a mano. No es lo ideal porque a mano es más difícil, es más engorroso, porque a mano le cuesta a uno modificar los errores, ¿cierto? Correr, digamos que yo quiera concatenar varias ideas y ya no me gustó esta acá, me parece que esta mejor va concatenada con esta. Para eso son esas herramientas de mapa conceptual, para poderlo hacer, digamos, de una forma más dinámica, de una forma más sencilla. Pero si definitivamente no lo pueden hacer en esas herramientas, me lo envían a mano y le sacan una buena foto. Eso sí, que sea muy clara la letra, ¿cierto? Que se entienda. Pero lo ideal es que usemos las herramientas creativas que nos ofrece, por ejemplo, esta página o las herramientas convencionales que nosotros ya conocemos para crear mapas conceptuales como Word o como PowerPoint, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues también nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de estar al día tecnológicamente y tenemos que tratar de conocer la mayor cantidad de herramientas posibles. Ya que acabo de llegar María Camila y acabo de llegar Diego, voy a volver a decir el tema porque es mejor que quedemos muy claros. Entonces, Listo, profe. Muchas la gracias. actividad con gusto, María Camila, la actividad que hoy vamos a realizar en clase básicamente va a ser, vamos a dar una explicación y sobre lo que se explique en clase, sobre los costos, porque vamos a tratar de costos, vamos a realizar un mapa conceptual durante la clase. Y el mapa conceptual me lo deben entregar, me lo deben enviar. eh, Aquí mismo en la plataforma lo suben, mapas conceptuales, ¿ok? Y la idea es que se usen herramientas como las herramientas que aparecen aquí en esta página que yo les recomendé o las herramientas convencionales que son Word o PowerPoint. Si definitivamente no lo pueden hacer con estas herramientas, lo pueden hacer a mano, pero no es la idea.
Listo, la idea es que utilicemos herramientas que sean eh, tecnológicas y creativas para realizar el mapa. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que sin más preámbulos vamos a dar inicio al tema, que el tema son los costos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerden, por favor, diligenciar los foros. Hay muchos que me están debiendo el segundo foro. Entonces, por favor, no olviden los foros porque recuerden que los foros hacen parte del seguimiento y el seguimiento tiene un peso del 30% en la nota. Y esos foros hacen parte de la mitad de ese seguimiento según nuestra concertación de compromiso. Entonces, no lo olviden, es muy importante, además que es importante conocer sus opiniones personales y ensayar ese tema de describir siempre nuestras propias palabras. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que iniciemos el tema o ya podemos dar inicio? Empecemos, profe. Listo, muy bien, Wilson. Bueno, vamos a hablar de los costos de producción. ¿Ustedes qué conocen como costos de producción? Como los gastos en la materia prima, Lo los que, gastos en la materia prima y lo que vale lo que cuesta, el talento humano. lo que cuesta hacer un producto. ¿Cómo dices, María Camila? Lo que cuesta hacer un producto, sacar un producto. Ujú. ¿Quién más opina? Profe, pues son como los gastos, bueno, no, los costos en los que incurre una empresa pues, para la elaboración del producto y Ujú, pues ese dinero pues la idea es recuperarlo, una recuperación directa. ujú. Exactamente, perfecto. Bueno, tenemos como una idea muy cercana a lo que son costos por las cosas que hemos visto sí, por ejemplo, Carlos Mario nos dice costos de los insumos. Exactamente. Cuando nos referimos a costos de producción, normalmente hablamos de eso. ¿Qué necesitamos para realizar nuestro producto, cierto? Nuestros insumos y uno resulta que al final junta todo y dice, esto es lo que me cuesta producir tal cosa, ¿cierto? Bueno. Resulta que los costos están relacionados con los beneficios y con los ingresos. Entonces, ¿qué resultan ser los beneficios en una empresa? Son los ingresos menos los costos. Bueno, entonces, ¿qué son los ingresos y qué son los costos? Entonces, los ingresos totales en una empresa es la cantidad que nosotros percibimos por ventas de nuestro producto. Entonces, cuando ya tenemos un producto hecho o un servicio, nosotros vendemos y todo lo que percibimos por realizar este proceso de venta son los ingresos, algo sencillo y básico, ¿cierto? Y los costos resulta ser esa cantidad que gastamos en comprar los insumos para esa producción, que es lo que ustedes me acaban de decir. Entonces, los beneficios resulta ser esos ingresos, ¿cierto? Que percibí por realizar esa venta menos los costos. Lo que me queda son los beneficios. ¿Qué tratamos nosotros de hacer desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la administración con los beneficios? La idea es que siempre tratamos de maximizarlos, ¿cierto? Nosotros no producimos algo para que salga para nosotros venderlo a precio de costo, ¿cierto que no? Porque no tiene ningún sentido, porque no tiene sentido el desgaste de energía, el desgaste de la empresa realizando un producto que se va a vender en lo que cuesta. Entonces, la idea es que cuando nosotros intervenimos en el proceso económico, de alguna forma estamos buscando un beneficio, ¿cierto? Y ese beneficio, nosotros como agentes, como productores, si lo miramos desde el punto de vista de los productores, siempre tratamos de hacerlo lo máximo posible. Digamos que eso es algo muy normal y muy común que nosotros ya podemos manejar
Muy bien. Bueno, en cuanto a los costos, resulta que los costos los podemos dividir de acuerdo a las visiones, a dos visiones centrales. Una visión, que es esta primera que aparece aquí, ¿cierto? Que tiene tres casillitas, es la visión desde el punto de vista de un economista o del análisis que puede realizar un administrador. Y esta visión, que ustedes ven aquí que solamente tiene dos cuadritos, es la visión que tienen, digamos, muy en cuenta los contadores. Entonces, vamos a analizar esas dos visiones. Primero miremos la visión de los contadores, que es como la visión más sencilla. Entonces resulta que para los contadores, digamos que lo que se puede medir en términos de costos depende de la movilidad de dinero en una empresa. Entonces, existen unos costos explícitos, a esos costos explícitos los vamos a relacionar directamente con lo que es el movimiento de dinero. Esos costos los vamos a llamar explícitos. Entonces, cuando yo tengo una empresa y pago el salario por ejemplo, de 5 trabajadores, al yo tener que sacar la plata, ¿cierto?, de lo que ingresa de mi empresa después de haber realizado ventas y pagar esos salarios, esos son costos explícitos. Es un ejemplo de costos explícitos. Entonces, la utilidad para un contador es sencillamente los ingresos, ¿cierto?, menos esos costos explícitos. Entonces, ¿cuánto ingresó y cuánto tuve que pagar en dinero? Y es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista contable. Cuando se hacen los balances, entonces lo que se hace es que se mira qué ingresó, qué se gastó, ¿cierto? Y lo que queda es la utilidad, pero esa es una utilidad desde el punto de vista contable. Listo, esta digamos que es una visión que vemos desde el punto de vista de la contabilidad. Pero resulta que hay otra visión desde la cual podemos analizar los costos. Y es la visión desde el punto de vista económico o administrativo. Entonces resulta que existen esos costos explícitos. Entonces también nos referimos a lo mismo, ¿cierto? Estos costos explícitos se refieren al movimiento de dinero, a la salida de dinero de mi empresa. Entonces ahí están los salarios de mis empleados. Pero también hay que tener en cuenta, o nosotros como economistas, como administradores, debemos tener en cuenta otro tipo de costos que son los costos implícitos. Esos costos implícitos están muy relacionados con esos costos marginales que nosotros veíamos en la primera parte del curso. Pero digamos son unos costos que no se pueden contabilizar desde el punto de vista del dinero. Como por ejemplo, si yo decidí invertir en una empresa, ¿cierto? Digamos que decidí invertir mi tiempo en la construcción de un proyecto para la creación de una empresa que elabora galletas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo le dedico mi tiempo y hago una inversión, etcétera. Pues resulta que ese tiempo, ¿cierto? Y esa inversión que yo realicé, la pude haber dedicado a otra cosa. Ustedes sí recuerdan esa parte que vimos que decíamos que los costos están relacionados con esos sacrificios, lo que sacrificamos para obtener otra cosa, ¿cierto? Entonces podríamos decir que en vez de haber gastado ese tiempo diseñando ese proyecto, sí, diseñando, por ejemplo, el proyecto, ¿cierto? Podíamos haber gastado el tiempo haciendo otra cosa completamente diferente. Entonces lo podíamos gastar en ocio, lo podíamos gastar en viajes, ¿cierto? En el término del tiempo. Si ustedes ven, nosotros no podemos de alguna forma contabilizar
ese costo implícito en términos de dinero. O sea, yo no tuve que sacar plata, pero sí tuve que renunciar a algo para poder realizar ese trabajo que estoy imprimiendo en esa empresa en ese mismo momento. Entonces, esos son los costos implícitos, a lo que yo debo renunciar, pero que no queda, digamos, expresado en términos de que tuve que sacar dinero para ejecutarlos, como en el caso de los costos explícitos que se refieren al movimiento de dinero. Entonces, nosotros los economistas tenemos en cuenta esos costos y esos dos costos los unimos y esos son nuestros costos de oportunidad, digamos, generales. Y los beneficios económicos, si ustedes ven, resultan ser menores a los beneficios o las utilidades desde el punto de vista contable. Porque además, porque nosotros de alguna forma estamos sacrificando cosas que aunque no se puedan contabilizar, existen, ¿cierto? Supongamos que yo me gasté tanto tiempo diseñando el proyecto para la fábrica de galletas y le invertí tantas horas durante un mes. Y dejé rechacé una propuesta de trabajo donde me decían que si yo diseñaba un proyecto o diseñaba, puede ser, no sé, diseñar una revista o algo totalmente diferente, ¿cierto? Entonces yo rechacé esa propuesta y en esa propuesta me decían que me iban a pagar, supongamos, 2 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso no existió porque yo no acepté la propuesta, ¿cierto? De ir a diseñar esa revista. Pero para mí personalmente sí implicó un costo. ¿Por qué? Porque yo dejé de percibir esa plata por diseñar el proyecto de mi fábrica de galletas. Entonces, para que tengamos como una idea de cuáles son esos costos implícitos. Y los costos explícitos ya directamente relacionados con el movimiento de dinero dentro de mi empresa. Bueno, esas son las dos formas, dos puntos de vista desde los que nosotros podemos analizar los costos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario en este momento? ¿Todo bien? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Listo. Profe, qué pena, yo aprovecho para disculparme por la demora, la tardanza al conectarme, sino que tenía un pequeño inconveniente en mis salas de cirugía. Tranquilo, Daniel, ya nos había María Camila avisado, entonces no hay ningún inconveniente, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Entonces vamos a realizar un ejercicio así como rápido, como mental, tratando de mirar si entendimos un poco este tema de los costos económicos, de los beneficios, ¿cierto? De los beneficios económicos desde el punto de vista de los economistas o los administradores y de los beneficios o la utilidad desde el punto de vista de los contadores. Bueno, denme un segundito aquí, muchachos, que hay un zancudo que me está molestando. Listo, ya regresé. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio así rápidamente. Vamos a imaginarnos el siguiente escenario. Entonces resulta que una diseñadora de modas da clase de pinturas y la clase de pintura la da a 40.000 pesos la hora. Entonces tenemos ese escenario. Un día resulta que ella pasa 10 horas en su taller confeccionando un nuevo modelo de vestuario. Y los materiales para ese nuevo modelo, aquí se me fueron estos dos, los voy a corregir porque esto no es una pregunta. Bueno, un día pasa 10 horas en su taller confeccionando un nuevo modelo. Y los materiales le costaron
200.000 pesos. Entonces resulta que ella confecciona algo nuevo, ¿cierto? Porque la idea de un diseñador es sacar cosas innovadoras, novedosas, etcétera. Y el vestido, si ese vestido se vende a 400.000 pesos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay alguna utilidad contable? ¿Ustedes qué opinan? No, profe, para mí no hay ninguno Antes beneficio está económico. perdiendo. No estaría ni perdiendo ni ganando porque está ganando Bueno, prácticamente lo mismo. Por aquí está Wilson. Wilson, aclárame cuál es tu idea. Para mí no estaría ni ganando ni perdiendo porque los 400.000 pesos que valió el vestido se los gana dando las clases de pintura, aunque de pronto perdió las 10 horas seguidas en su taller, el esfuerzo que hizo para crear ese nuevo modelo, y de pronto las horas las puede repartir, las horas en que hace las clases de pintura, así las puede repartir más equitativo. Listo. José, ¿tú qué opinas? Pues ahí en la primera dice, un diseñador de moda da clases de pintura a 40.000 la hora. Sí. Eso para mí sería un beneficio económico. Y No, en la la idea otra es, dice, ya, no alcanzo a leer acá. Un día pasa 10 horas en su taller. Ay, sí, gracias, profe. En su taller, confecciona un nuevo modelo y le cuesta 200.000 pesos. Para mí, ¿eso qué sería? Y la otra sería vestido, se venden en 400.000 pesos. Sería el costo explícito. Ese sería el costo explícito. Ya lo vamos a resolver, José. Tú dices Lo que ese sería el o sea, costo el explícito. costo que le vale a eso. Y el beneficio económico, pues no tiene ningún beneficio económico. Profe, ay, Dime, Mónica. si hay una utilidad contable, Listo. ¿Por qué crees que hay una utilidad contable? porque ella se está ganando 200.000 pesos. Listo. ¿Y Manuel qué está que habla? Profe, sí, lo mismo de Mónica, se hay una utilidad contable de 200.000 pesos y beneficios económicos no hay. Listo, perfecto, muy bien el análisis. Listo, entonces vamos a revisar. Porque, a ver, ¿quién? Daniel, cuéntame. Profe, pues teniendo en cuenta la diapositiva anterior, la utilidad contable, bueno, en cuanto a los beneficios económicos y eso, lo implícito sería las 10 horas que gastó de confeccionando pues el vestido nuevo, pero la utilidad contable es que igual ganó exactamente lo mismo que hubiera ganado con las clases de pintura. Bueno, entonces sí, la idea es que hagamos el análisis y no revolvamos los conceptos. Bueno, ¿hay una utilidad contable? Efectivamente, sí hay una utilidad contable en el sentido que nos menciona Mónica y nos menciona Manuel. ¿Por qué? Porque resulta que el contador no tiene en cuenta estos costos implícitos. Recuerden, solamente mira qué ingresó, qué me gasté y ya, ¿cierto? Entonces resulta que aquí nuestra diseñadora lo único que hizo fue gastar, sacó 200.000 pesos efectivos para compra de materiales, lo que gastó diseñando, la luz, por ejemplo, todos los costos en general fueron 200.000 pesos. El vestido le costó hacer 200.000 pesos. Y lo vendió en 400, y entonces, ¿qué queda ahí? 200, ¿cierto? Esa es, digamos, el análisis sencillo que hacemos desde el punto de vista contable. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué podemos decir? ¿Obtiene beneficios económicos? ¿Sí o no? Entonces ahí es donde entramos a mirar esos costos implícitos. Nuestra diseñadora, ¿a qué tuvo que renunciar para poder sentarse ese día de 10 horas a hacer su traje nuevo, ¿cierto? Y venderlo. Entonces resulta que ella renunció a esto. Entonces son 10 horas de su tiempo que dedicó en su taller a confeccionar en vez de dedicar a dar las clases que da de pintura, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si ella da las clases de pintura? Si utiliza esas 10 horas en clases de pintura únicamente. 400.
se gana 400. Se gana 400. Se gana 400, ¿cierto? Y digamos que los materiales, ¿cuántos son? Entonces resulta que allá hablamos de un esfuerzo que tiene que ver con el gasto de la energía, ¿cierto? Con el gasto de intelectual, que de pronto las clases, digamos, fueran a domicilio, no sé, se me ocurre, entonces, si en el caso de que sean a domicilio el transporte, pero resulta que esos costos no son muy mínimos, ¿cierto? Cuando uno da una clase, digamos que lo que predomina en este tipo de trabajos es el trabajo intelectual. Entonces, supongamos que prácticamente, Perdón, dime, José. profe, pero cuando esa persona dice que da clases a 40.000 pesos, Ujú, sea a domicilio, sea vía sí, internet, yo creo que ahí tiene calculados los demás gastos. Si es exactamente. a Entonces, domicilio, ahí sí, entre esos 40.000 pesos va lo del taxi, va pues, los transportes de ida y regreso, de sí, pronto claro, el nosotros algo, siempre hacemos el cálculo de los costos, ¿cierto? y Es eso es lo que, precisamente eso, eso. y más el tiempo de su mano de obra de trabajo, Ujú, o el tiempo que valga, por decir algo, 25.000 pesos, el ujú. taxi, y de vuelta son 10.000, le quedan 5 para el algo, todo eso lo redondeamos a 40.000 Sí, pesos la hora. exactamente, sí, esa es la intención. Entonces, pero lo que yo quiero decirles es que ella, si hubiera gastado esas 10 horas, ¿cierto? Pintando, prácticamente recibe los 400 pulpitos. No tiene que hacer esta inversión en dinero de 200.000, ¿cierto? Sino que digamos que la inversión es de otra forma, la inversión es de, sobre todo de tipo intelectual. Entonces aquí hubiera recibido los 400.000 pulpitos. ¿Qué pasa entonces? Que estos costos implícitos fueron de 400.000. O sea, dejó de percibir esos 400.000 por hacer un vestido en el que tuvo que invertir 200.000, ¿cierto? Y le ganó solamente 200.000. Entonces, ¿hubo beneficios económicos? Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Por qué, Para mí, José? pues para mí sí hubo un beneficio económico, profe, porque es que ella está invirtiendo 200 en el, o Sí, sea, en el en los vestido y implementos. recibe 400. Exactamente, o sea, Bueno, gana 200, pero a pero eso, José, pero nuevamente también aquí, hay un costo que usted, como lo que usted dice que es invisible, de pronto la máquina, es, el hilo, las agujas, y eso, digamos, lo que tiene, sumamos a un costo, redondeando, sumámoslo a 50.000 pesos. Entonces, sacando los 200 de inversión, más 50 que va incluido entre el hilo, va las José, agujas. no, los 200.000 pesos incluyen todo eso que tú dices, el hilo, la máquina, la luz, todo eso, el algo, Listo. todo lo Entonces, incluye. por su trabajo, ya incluyendo todo, por su trabajo, le queda, y el tiempo, o sea, su mano Sí, de obra más el tiempo, le quedan 200 de ganancia, que eso es lo que, exactamente, sí, José, pero ponme atención, eso que tú estás haciendo es este cálculo, que es el cálculo contable, ¿cierto? Pero si lo miramos desde el punto de vista económico, resulta que no obtuvo beneficios económicos. Mira, Sebastián nos escribe aquí, efectivamente no hubo beneficios. ¿Por qué? Si yo lo miro desde el punto de vista contable, efectivamente ella ganó 200.000, ¿cierto? Pero resulta que si ella no hubiera invertido su tiempo en hacer ese vestido, sino que hubiera invertido su tiempo dando las clases, la ganancia no hubiera sido de 200.000, hubiera sido de 400.000. ¿Sí Profe, estamos más claros? en ese caso entonces ella perdería 200. Exactamente, Mónica. Digamos que según sus costos profe, implícitos habría una pérdida de 200. Dime, José. es que ahí es donde yo me pierdo, porque ella dice, bueno, se ganó 400 dando las Ujú. clases, mejor 400 dando las clases que ganarse 200 haciendo un vestido. Pero es que en Sí, esas clases también ella tiene un gasto, un costo, sí, que hay pero que por eso descontar. yo te decía el costo, ¿cierto? Es más que todo intelectual, vamos a suponer que es mínimo, ¿sí? Porque digamos a la hora de usted dar la clase, lo que más gasta
son energías, es su proceso intelectual, más que cualquier otra cosa, más que el gasto de energía, más que el gasto, digamos, de transporte, de llegar al lugar donde usted va a dar la clase, vamos a suponer que es muy pequeño, ¿sí? Entonces, hay que tener como muy en cuenta esa diferenciación. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros analizar cualquier negocio, si tenemos en cuenta cuáles son esos costos implícitos, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo me dedicara a hacer esta otra cosa, cierto? Dependiendo de ese panorama de costos, nosotros podemos tomar decisiones de inversión, ¿sí? Nosotros diríamos que sí, que si esta diseñadora analiza bien su situación antes de realizar el vestido y ponerlo en venta, ella diría, bueno, yo obtengo mayor ganancia dando mis clases de pintura. Voy a utilizar ese tiempo en las clases de pintura. No voy a hacer el vestido porque el vestido no me proporciona, al final de cuentas, un beneficio económico bueno, ¿cierto? De hecho, Profe, no me proporciona un beneficio económico, al contrario. profe, puedo poner ese mismo ejemplo en mi vida cotidiana. Claro, Bueno, dale. resulta que yo tengo un partido de fútbol y en ese partido de fútbol yo me gano 400.000 pesos. Ujú. ¿Listo? En ese partido. Y me demoro en ese partido, pues creo que 1 hora, lo que sé, o 2 horas, Ujú. 50 minutos. Me gano 400.000 pesos. Pero en cambio de eso, me dice un señor en mi trabajo que necesita ir, por decir, a Manizales. Ujú. Y ese viaje a Manizales me vale 400.000 pesos. Pero que resulta que en ese viaje a Manizales yo tengo que descontar la gasolina, tengo que descontar los peajes y Ujú. tengo que descontar el desgaste. Sí. Entonces, para mí sería ganarme 400 jugando, que solamente tengo un desgaste físico, a no Ujú. ganarme 400, pero tengo que hacer un descuento que digamos que son 200 los gastos Sí, de, en de realidad son viáticos. 200 lo que ganarías, exacto. Exactamente. Ujú. Eso es, Entonces, sí, en ese caso, pues, escogería ya más bien ir a jugar el partido que me lo van a pagar en 2 horas. exactamente, José. Es exactamente lo que estamos hablando. Ese análisis que tú haces es el análisis que nosotros hacemos como administradores o como economistas, porque en ese análisis estamos incluyendo ese análisis de costos implícitos. ¿Qué pasaría si yo no invierto en esto, sino invierto en esto otro, cierto? En cambio, este análisis es, digamos, después de que ya se ejecutó la producción, sencillamente que ingresó, que sacó, que saqué en dinero y ya, algo muy, digamos, muy desde el punto de vista numérico. Pero efectivamente ese ejemplo es en el mismo sentido. Ese ejemplo que tú estás dando es un ejemplo de un análisis que hacemos desde el punto de vista económico nosotros como economistas o como administradores, ¿listo? Desde el punto de vista contable, tu análisis sería sencillamente decir, bueno, si yo llevo a un señor en 400.000 pesos a Manizales y me gasto 200, me gano 200 y ya. O sea, tú ya no estás pensando en qué pasaría si yo en vez de ese tiempo hago otra cosa. Si tú ves, digamos, el análisis contable es un análisis muy dedicado como a los números y a un hecho que digamos que ya es ese hecho y no más. No estoy pensando en qué hay detrás de esa decisión que tomé. ¿Sí queda un poco más claro? Creo que sí, profe. Listo, listo. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de continuar? Bueno, bueno, entonces, ¿Qué pasaría? ¿cómo, José? No, no, profe, es que estaba aquí apuntando, así, estaba poniendo noticas, que costos Ah, bueno. implícitos es a lo que yo renuncio o qué pasaría. Eso es lo que estaba. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que no obtuvimos en este ejemplo concreto beneficios económicos, ¿cierto? Pero resulta que si llegan y le proponen a nuestra diseñadora que confeccione el vestido, ¿cierto?
y que lo confeccione, y ella sabe que normalmente los materiales para el vestido que ella confecciona valen 200 y le van a dar 1.000.000 de pesos por ese vestido. Bueno, entonces en ese caso ella toma la decisión de realizar la confección porque los beneficios económicos van a ser de todas maneras, va a existir un beneficio económico. ¿Listo? Ese sería como la finalización de ese ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar de la producción y de los costos. Los costos lo que nos cuesta a nosotros producir algo. Como siempre, tener en cuenta que para términos de simplificar nuestro análisis, vamos a suponer que tenemos unos factores de producción fijos que se refieren al tamaño de la empresa. Si ustedes recuerdan la última diapositiva que vimos la clase pasada, teníamos una panadería, ¿cierto? Entonces hablamos de unos factores fijos que se referían, por ejemplo, al local, al horno, ¿cierto? Y a unos factores variables que en este caso suponíamos que eran únicamente el número de trabajadores. Cuando hacemos estas simplificaciones, o esta simplificación en particular, estamos hablando de que estamos suponiendo que nos encontramos en el corto plazo. ¿Por qué el corto plazo? Porque en el corto plazo nosotros no podemos modificar fácilmente esos factores fijos. En el corto plazo nosotros nos toca acomodarnos con los materiales, con la maquinaria que tenemos en el momento. Entonces tenemos una sede, tenemos tantas máquinas. Eso, digamos, no es algo que yo pueda andar variando todos los días, ¿cierto? No puedo andar variando la cantidad de máquinas o la cantidad de sedes. Algo que sí podría ocurrir en el largo plazo, ¿cierto? Que como veíamos en la clase pasada, si nuestra panadería se quedó pequeña en el término de que tengo mucha demanda, que quiero comprar más hornos y contratar más gente, en el largo plazo yo sí puedo hacerlo. Puedo ampliar esa capacidad instalada que tengo, ¿cierto? Pero entonces para este análisis vamos a suponer que nos encontramos en el corto plazo, que tenemos esos factores fijos de producción y que el factor variable nuevamente va a ser nuestra mano de obra, la cantidad de trabajadores. ¿Listo? Y vamos a revisar Se contrataría más personal, profe. Eso es lo que vamos a analizar, igual que analizamos en la clase pasada. ¿Qué pasa si contratamos más personal? ¿Qué pasa si contratamos menos? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos analizado que si contratamos demasiado, nuestros rendimientos marginales son decrecientes? Sí. ¿Qué pasaría si, o sea, teniendo en cuenta, o sea, tenemos 10 máquinas, tenemos en ese momento 20 empleados fijos y necesitamos duplicar la demanda, necesitamos duplicar, por decir algo, lo que estemos construyendo. La producción. La producción. Sí. Entonces, modificamos la cantidad de trabajadores. También tengo que con esas 10 máquinas y con esos 20 empleados por hora me van a producir el producto X o 5 productos X por hora, pero como necesito, en esa demanda necesito entregar más, voy a contratar otras 10 personas, ya serían 30 empleados, 30 personas de mano de obra y 10 máquinas. No me va a dar la máquina. Sí, de eso se trata el análisis precisamente, José. Entonces, tenemos nuestra función de producción y de costos. La idea es tratar de graficar nuestras funciones de producción y nuestras funciones de costos. Entonces, partimos de la tabla que trabajamos la clase pasada. Entonces, tenemos una primera columna donde tenemos el número de trabajadores posibles, ¿cierto? La cantidad que pueden producir durante una hora con esos recursos fijos, ¿cierto? Entonces tengo que tener en cuenta que en este momento tengo, digamos, en el caso de la panadería, tengo mi local y tengo el horno y con esas herramientas se produce esta cantidad por hora. Perdón, me lo subrayo todo, solamente esta columna. ¿Cierto? Entonces, un trabajador produce 20 kilogramos en hora, 2 trabajadores 50 kilogramos de pan, 3 trabajadores 90. Es la misma tabla que trabajamos la clase pasada, pero tiene unas casillas adicionales. Tenemos nuestro producto marginal, ¿cierto? Que
que lo calculábamos teniendo en cuenta que el estado final menos el estado anterior, ¿cierto? En este caso la resta entre estos dos da 20, el estado final de producción menos el estado anterior da 30 y así 90 menos 50, 100 menos 90, ¿cierto? 100 menos 100 y así sacamos nuestro producto marginal. ¿Cuál es ese cambio? ¿Sí? Que ocurre en la producción a causa de yo adicionar o de mover un factor variable que es un trabajador adicional, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros revisamos la clase pasada. Adicional a ello, entonces vamos a agregar estas otras tres columnas. El costo fijo de mi fábrica por esa hora que el trabajador se demora haciendo su trabajo. Entonces, como son costos fijos, vamos a suponer que son de $10. Si ustedes ven, es fijo, porque se supone que no tengo esa capacidad de movilidad de aumentar número de máquinas de un momento a otro. Y tengo lo que me cuesta el salario de los trabajadores por hora. Entonces, 0 trabajadores cuestan 0, ¿cierto? Un trabajador, supongamos que me cuesta $5 y que a todos le pago lo mismo porque todos realizan el mismo trabajo, supongamos, ¿cierto? Entonces va de 5 en 5 porque le voy a pagar día $5 acá, $5 por hora, supongamos, a cada uno de los trabajadores por su trabajo. Y calculo unos costos totales, que vienen siendo la suma de esos costos fijos más esos costos variables. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, es la suma. Eso es algo, digamos, muy simple, pero que nos ayuda luego a crear lo que vamos a llamar la función de producción y la función de costo. Miremos a ver si las podemos mirar juntas para que quede mucho más claro. Entonces, lo que nosotros hacemos, que yo creo que ahorita las agrando para que vean todo, es que creamos nuestra función de producción. Nuestra función de producción mide la relación entre la cantidad producida, que es esta columna, contra el número de trabajadores, que es esta columna. Si ustedes recuerdan, esta grafiquita ya la vimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que los rendimientos marginales de mi panadería eran decrecientes. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumentaba la cantidad de trabajadores con esa capacidad instalada fija, resulta que la cantidad producida iba disminuyendo hasta que prácticamente producía un tope y no era posible subir más. ¿Por qué? Porque los factores fijos me permiten producir hasta cierto tiempo. Entonces ahí José nos decía, bueno, ¿y por qué no ampliamos y compramos otro horno? Eso habría que pensarlo cuando uno grafique su función y se dé cuenta que sus rendimientos marginales están siendo decrecientes, ¿cierto? Entonces, ya hablaríamos de que a largo plazo tendríamos que introducir nuevas maquinarias, nuevas mejoras, más espacio también, o sea, arrendar más sitios o comprar terrenos para ampliar, etcétera, etcétera, para que nuestros rendimientos no fueran decrecientes. Pero la idea básica es que si usted mueve solamente este factor variable en el corto plazo, sus rendimientos marginales van a ser decrecientes. Cada vez, ¿sí?, va a resultar más costoso seguir contratando trabajadores porque la planta física no da para producir todo lo que se tenga que producir. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que nosotros construimos nuestra función de producción. Esto me ayuda a mí a mirar como productor cómo y cuánto debo producir. Si ustedes ven esta primera parte, es una primera parte que va aumentando muy bien el tema de al introducir nuevos trabajadores, la cantidad producida aumenta como muy bien, ¿cierto? Pero aquí ya empieza a aumentar cada vez menos, ¿cierto? Entonces, como que hasta que tope, yo tengo que producir. Para eso me sirve a mí, de alguna forma, idearme esta función de producción. Y adicional a esa función de producción,
tengo una curva de costos totales. ¿Cómo grafico yo la curva? Esta curva resulta de la relación entre el costo total, que es esta columna, contra la cantidad producida, que es esta columna. Entonces, graficamos esas dos columnas, ¿cierto? Y si ustedes ven, hay una parte en la que nosotros vemos que producir me sale muchísimo más caro, que es aquí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el costo me está saliendo muy, muy caro y la producción prácticamente no está cambiando? Pues porque resulta que en este punto, para yo producir estas 100 cantidades de producción, estos 100 kilogramos de pan, en el caso de mi panadería, ¿sí? Estoy utilizando una cantidad de trabajadores innecesaria, sobrante, para mi empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las instalaciones, ¿cierto? Esos costos fijos, la cantidad de hornos y las instalaciones no dan para la cantidad de trabajadores. Entonces, esta curva de costos también refleja, de alguna forma, que esos rendimientos marginales están siendo decrecientes, ¿cierto? Si yo grafico mi curva de costos y estoy viendo que los costos están aumentando muchísimo y las cantidades producidas no lo están haciendo a ese ritmo, ¿cierto? Entonces resulta que yo estoy diciendo que estoy de alguna forma desperdiciando dinero, desperdiciando materiales, etcétera, porque no se está logrando el cometido. Listo, esto también nos sirve a nosotros para analizar cuánto producir, ¿cierto? ¿Qué cantidades producir? Y en qué momento el costo, hasta qué momento el costo puede ser, digamos, beneficioso. ¿Listo? Voy aquí a aumentar acá para que veamos bien cerquita las gráficas. Entonces, esta sería mi gráfica de función de producción. La producción es la cantidad de producción contra ese factor variable, ¿cierto? Que es el número de trabajadores. Y mi curva de costos, que es la relación entre el costo total, lo que me cuesta producir en mi empresa, y la cantidad producida. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, señora. Bueno, muy bien. Y digamos, para mirar lo último, ya antes de irnos a hacer nuestro mapa conceptual, yo les traje este resumencito. Entonces, alguien que me colabore con la lectura, por favor. Costos explícitos. Son los costos que requieren un desembolso de la empresa. Los costos implícitos son los costos que no requieren un desembolso de la empresa. Costos fijos, costos que no varían con la cantidad de producción. Costos variables, costos que no varían con la cantidad de Sí, producción. Costos Perdón, variables. que varían Costos con la... que varían. Perdón. Costo total, valor de mercado de todos los insumos que una empresa utiliza en la producción. Costo fijo promedio, costo fijo dividido entre la cantidad producida. Costo variable promedio, costo variable dividido entre la cantidad de producción. Costo total promedio, costos totales divididos entre la cantidad de producción. Costo marginal, el incremento en los costos totales que ocasiona una unidad extra de producción. Listo, en general, este es el resumen de los términos que nosotros utilizamos en economía y en una empresa de costos. Entonces, si ustedes ven aquí en amarillo, les puse como decir la formulita, ¿cierto? Nuestros costos fijos, en el caso de la panadería, serían lo que hablamos, ¿cierto? El horno y el lugar, siendo así como muy simplista. El costo variable, hablábamos de la mano de obra, ¿cierto? Nuestro costo total va a ser lo que nos cueste mantener esa planta física más lo que nos cuesta la contratación de esa mano de obra. Nuestros costos promedio
que los promedios nosotros normalmente los sacamos como para tener idea de cómo vamos, ¿cierto? De cómo va la empresa. Nuestro costo fijo promedio se refiere a cuánto es ese costo fijo, ¿cierto? Cuánto me está costando la empresa dividido la cantidad que puede producir esa capacidad instalada que tengo. El costo variable, entonces, es, en el caso de la mano de obra, ¿cierto? El costo variable promedio es ese costo variable total sobre la cantidad que yo produzco con esa mano de obra, en el caso de la mano de obra, ¿cierto? Nuestro costo total promedio sencillamente es el costo total promedio. El costo total, recuerden que son los costos fijos más los costos variables sobre la cantidad producida. Todos estos costos promedios me sirven es a mí como para tener una idea de qué tanto, de qué también se están invirtiendo los recursos de la empresa, tanto desde el punto de vista de la inversión en la planta física como en la inversión en términos de trabajadores. Y el costo marginal habla de esos incrementos diferenciales, de esas diferencias que hay cuando yo cambio ese factor de producción variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo adiciono un trabajador más, ¿cierto? Entonces, ese costo marginal va a ser igual a la variación, este símbolo que es como un triangulito al revés significa variación, a la variación en los costos totales sobre la variación en la cantidad producida. ¿Listo? Entonces, básicamente ese sería como el resumen con el que terminamos el tema de los costos. Aquí, como siempre, les queda las referencias bibliográficas. Ahora, ¿cuál es la idea? Que comencemos a hacer nuestro mapa conceptual con este tema. El tema central son los costos de producción. Ya ustedes miran, ¿sí? Qué cosas de lo que hemos hablado, de lo que se ha expuesto, de lo que están en las diapositivas, utilizan y realizan cada uno su mapa conceptual. Entonces, manos a la obra, a realizar el mapa conceptual. Yo voy a estar aquí conectada hasta el final de la clase. Profe, Sí, dime, José. ese costo de producción, lo que vamos a hacer, lo vamos a escoger en qué, en diferente producto o con algún producto en especial. Pues la idea es que hagan el mapa de acuerdo al tema, ¿cierto? Entonces no estamos hablando de un producto en especial, sino que se dieron ejemplos. Entonces la idea es que el tema central sean los costos de producción. Si tú quieres, ¿cierto? Ya también enfocar a un ejemplo, está bien, pero que quede muy claro los contenidos que hemos tratado. Entonces, que hablamos de los costos de producción, bueno, ¿y dónde están ubicados los costos de producción, cierto? ¿Cómo podemos dividir el análisis de costos y por qué realizamos esa división de análisis, ¿cierto? El anterior ejemplo, profe, Sí. no, arriba, no, donde costos de producción abajito. ¿Este ejemplo? No, más arriba, creo, profe, sí, más arriba. ¿Más arriba? Sí. No había más. No, espera, que se me volteó esa pantalla me volteó. Me perdió la profesora. Sí, sobre esos beneficios. Sobre esos beneficios. Eran eso lo que necesitaba mirar. Los beneficios son los ingresos, costos totales y la cantidad. Listo, sí, la idea es que como que condensen todo lo que hemos visto hasta hoy en un mapa conceptual. Listo, entonces yo voy a estar aquí pendiente de ustedes hasta finalizar la todo clase. lo que hemos visto es de todo lo que hemos visto. No, lo de que hemos visto hoy, hoy, hoy solamente. ¿Listo? Porque si no, eso no acaba nunca de hacer ese mapa. No, pues, Listo, entonces. Profe, y tiene ese mapa conceptual, tiene ¿cuántas gráficas se le puede hacer? Lo que tú consideres necesario, como tú creas que queda bien hecho. O sea, ¿cuál es la idea de un mapa conceptual? Que cuando alguien no conoce el tema, ¿cierto? Y lo mira y lee tu mapa, entiende de qué se trata el tema, ¿sí? Y entiende la secuencia, sabe cuál es el tema central, sabe cuáles son los subtemas, etcétera. Entonces la idea es que ustedes lo elaboren de forma de que
Si yo no supiera nada sobre el tema, ese mapa me da a mí una claridad de qué se trata lo que ustedes me quieren expresar, de qué se trata lo que ustedes me quieren exponer. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, listo chicos, entonces manos a la obra, ya saben que lo pueden realizar utilizando cualquier herramienta. Apenas terminen, que la idea es que sea finalizando la clase, lo suben acá. ¿Listo? Entonces aquí voy a estar pendiente de ustedes en caso de que necesiten alguna pregunta, etcétera. Y manos a la obra porque tenemos apenas 40 minutos más o menos para realizar el ejercicio. ¿Listo? ¿Todos claros? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces aquí voy a estar pendientes de ustedes.
Profe, Dime, José, estoy. ¿le puedo hablar por el interno? Claro, ¿por dónde? ¿Por el WhatsApp? Por el WhatsApp. Sí, ¿Por el señor. celular? Sí, listo, dale. Gracias.
Mónica, tú que ya terminaste una pregunta, Sí, señora. ¿tú qué le diste o en qué le diste clic para que apareciera enviado? Porque cuando tú me enviaste ya el mapa, a ti te aparece enviado para calificar, o sea, listo para que yo lo revise. Pero algunos Sí. de tus compañeros lo envían y aparece borrador no enviado. Aparece un borrador. Sí. No, cuando abajo tienen que bajar y ahí aparece hacer entrega. Ah, Creo que es abajo, en el último cuadrito. A mí listo, también me gracias. parece así y luego más abajito aparece hacer entrega o entregar tarea, algo así. Listo. Entonces, para Sebastián y para Carlos Mario, que ya tienen el borrador listo, para que tengan en cuenta lo que acaba de decir Mónica, para que me aparezca aquí ya entregada la tarea. ¿Listo? Para todos los que van a entregar, que tengan en cuenta eso de mirar al final ese cuadrito para que quede bien realizada la tarea. ¿Cómo vamos, muchachos? Profe, yo creo que 5 minuticos para subirlo. Listo, listo. Profe, qué pena apenas venía a ver el mensaje. ¿De qué es el mapa conceptual? Yo miro, no, yo lo hago. Bueno, muchachos, la actividad queda abierta, pero la idea es que la terminen ahora mismo y la entreguen. Entonces, si se demoran una media horita más o quieren hacer de pronto algún ajuste, de todas maneras tienen algo de tiempito, ¿listo? Yo ahorita por ahí a eso de las 9 reviso que todos me hayan entregado la actividad. Si cualquier cosa les escribo, ¿listo? Y con esta actividad damos por terminada la clase de hoy. ¿Listo?
si les parece bien. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Aquí voy a estar pendiente a las 9, vuelvo y reviso que todo esté completo. ¿Listo? Profe, listo, muchísimas gracias. Profe, Bueno. Listo, profe, muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas, Sebastián? yo, ¿me confirma si sí le llegó bien esta vez? Sí, ya me aparece como es. No te preocupes, Listo. todo está correcto. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Recuerden la tarea que tenemos para que vayan construyendo su ensayo. Y estoy pendiente de los mapas conceptuales. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que descansen y nos vemos dentro de 8 días, chicos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, que sea una buena noche. Con Muchas gusto, gracias. que estén muy bien.